¿Has sentido alguna vez ese cosquilleo en el estómago al pensar en tu próxima salida en moto? Pero al mismo tiempo sabes que también toca volver al caos del tráfico. Imagina un escenario en el que tu compañera de aventuras sabe adaptarse a ambos mundos. De lunes a viernes te acompaña con soltura entre semáforos y calles estrechas, y el sábado te despeina al cortar el viento en carreteras de montaña. Esta dualidad es precisamente lo que buscamos con nuestra lista de las 7 mejores motos naked para uso diario y fines de semana. La libertad de arrancar el motor y que cada semáforo sea una invitación a exprimir el puño. La satisfacción de aparcar con facilidad cuando tu destino está en el corazón de la ciudad. La sonrisa que se dibuja cuando ves el horizonte despejado y solo escuchas el rugido de tu escape. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Prepárate para descubrir a estas aliadas que no solo prometen un buen rendimiento, sino que te roban una sonrisa cada vez que las montas. Hablaremos de cómo encajan en tu rutina de lunes a viernes y de ese cosquilleo extra cuando planificas la ruta del domingo. Ponte cómodo, ajusta el casco y acompáñanos. Ha llegado el momento de encontrar a tu próxima compañera de 2 ruedas, lista para convertir cualquier día en una pequeña aventura. Yamaha MT-09. La familia MT tiene en la MT-09 una de sus máquinas más excitantes gracias a su impresionante motor de 3 cilindros con configuración crossplane, su avanzada electrónica y su imagen afilada, que en 2025 se actualiza para resultar todavía más impactante. La bestia late gracias a un motor CP3 de 3 cilindros en línea y 890 centímetros cúbicos, diseñados por Yamaha para entregar un carácter único. Con doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro, este bloque logra un equilibrio perfecto entre respuesta baja y empuje alto. Sus 78.0 milímetros de diámetro por 62.1 milímetros de carrera y una relación de compresión de 11:1 juegan un papel clave en su respuesta instantánea al abrir gas. Cuenta con refrigeración por líquido para mantener a raya el calor, incluso en tramos exigentes y días calurosos. En cuanto a cifras puras, genera aproximadamente 117.4 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto de potencia y un par de 93 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. La inyección electrónica con acelerador por chip YSST aporta una dosificación fantástica y un sonido de admisión que pone los pelos de punta. A pesar de ese músculo, la marca homologa un consumo medio de 17 km por litro, ideal para quienes disfrutan de salidas largas sin parar cada pocos kilómetros. El cuadro es una joya de aleación de aluminio fundido por gravedad controlada que, además de aligerar el peso, aporta rigidez calculada para que la moto no haga extrañas en curvas a altas velocidades. Delante lleva una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro totalmente ajustables en precarga, compresión y rebote, ofreciendo un tarado afilado como navaja. Mientras que detrás monta un monoamortiguador con ajuste igualmente completo para que encuentres tu punto perfecto. Para parar a la bestia, 2 discos hidráulicos de 298 milímetros con ABS muerden el eje delantero con fiereza, mientras que atrás trabaja un disco de 245 milímetros también asistido por ABS. Calza neumáticos Bridgestone Badlax Hypersport S23 en medida 120-70 RIN 17 adelante y 180-55 detrás. Un combo que ofrece agarre y estabilidad tanto en asfalto seco como mojado. Con un peso en orden de marcha de apenas 192 kilogramos, la MT es ágil como un felino callejero, lista para moverse de un carril a otro con sorprendente facilidad. La altura del asiento está en 825.5 milímetros y el ángulo de dirección de 24.7 grados, lo que le da un punto de giro rapidísimo.
Además, goza de 139 milímetros de distancia libre al suelo y unas dimensiones que la hacen perfecta para los que buscan diversión sin complicaciones. El tanque aloja 14 litros, suficiente para entregarte a la carretera sin pasar sed a cada rato. La electrónica está a la orden del día con un sensor IMU de 6 ejes, heredado de la Superbike R1, que gestiona un arsenal de ayudas como control de tracción, slide control, lift control y modos de frenado con ABS adaptativo. La pantalla TFT a color de 5 pulgadas ofrece 4 temas visuales y un manejo intuitivo desde sus mandos. Por fuera, su LED bifuncional luce agresivo y minimalista, abrazando el depósito en una estética dark-side que no deja a nadie indiferente. En resumen, la Yamaha MT-09 del 2025 es una moto que combina fuerza bruta, electrónica de punta y una línea que atrapa miradas a primera vista. Perfecta para quienes buscan una montura divertida, ágil y cargada de carácter, vista para devorar curvas y tramos urbanos con el mismo entusiasmo, y puede ser tuya por 11.200 euros. Triumph Trident 660. Es una naked de estilo roadster y diseño minimalista que cuenta con un explosivo motor de 3 cilindros y que está disponible en versión limitada para los usuarios del carnet A2. No es una moto excesivamente deportiva, para ello Triumph tiene en su catálogo otras opciones, por lo que se convierte en una moto ideal para usuarios que buscan una moto ágil y divertida, pero también cómoda y fácil de conducir para un uso diario. En 2025 ha recibido importantes mejoras y nuevos diseños gráficos que la elevan de categoría, pero manteniendo además su precio. Equipa un bloque de 3 cilindros en línea, 12 válvulas, doble árbol de levas DOHC y 660 centímetros cúbicos refrigerados por líquido, que rinden unos contundentes 81 caballos de fuerza a 10.250 revoluciones y un par máximo de 63.7 Nm a 6.250 revoluciones por minuto. Su relación de compresión es de 11.95 a 1, con un diámetro de cilindro de 74.0 milímetros y carrera de 51.1 milímetros, optimizados para un tacto suave abajo y empuje contundente arriba. La inyección es secuencial multipunto con acelerador electrónico, ofreciendo 3 modos de pilotaje: Rain, Road y Sport. El cambio es de 6 velocidades con embrague húmedo, multidisco con asistencia Sleep and Assist para reducir la fatiga en el puño y facilitar reducciones agresivas. El escape es un sistema 3-a-1 de acero inoxidable con silenciador lateral bajo que aporta un tono grave y elegante sin molestar al entorno. El bastidor es un tubular de acero perimetral diseñado para equilibrar rigidez y ligereza, heredando conceptos de modelos superiores para una respuesta neutra y predecible. Adelante monta una horquilla invertida Showa Separate Function Fork Big Piston de 41 milímetros de diámetro, que es ajustable en precarga, compresión y rebote con 120 milímetros de recorrido para afrontar baches sin sacrificar precisión. Detrás, un monoamortiguador Showa con ajuste de precarga y rebote aguanta el tirón en salidas rápidas y filtra irregularidades urbanas sin problemas con sus 130 milímetros de recorrido. La frenada corre a cargo de 2 discos delanteros de 310 milímetros mordidos por pinzas Nissin de 2 pistones y un disco trasero de 255 milímetros con pinza de pistón único. Todo esto asistido por un ABS Bosch para evitar bloqueos indeseados. En las ruedas calza Michelin Rod 5 en medida 120-70 RIN 17 adelante y 180-55 por 17 detrás, un combo que ofrece agarre inmediato en asfalto seco y mojado, además de buena durabilidad. Aunque es sencilla en apariencia, la Trident incorpora control de tracción desconectable, 3 modos de conducción y un ABS de última generación que ajusta la intervención en función del ángulo de inclinación. La instrumentación es un display híbrido LCD TFT que muestra a color información de marcha engranada, modo seleccionado, consumo instantáneo y conectividad.
Opcionalmente se puede montar un Quick Shifter y el paquete Bluetooth Matchroom que permite llamadas manos libres, control de música, navegación y mando de GoPro desde el manillar. Toda la iluminación es Full LED, con faro frontal compacto, intermitentes autocancelables y stop trasero integrado en el colín. Con una distancia entre ejes de 1401 mm y un ángulo de dirección de 24.6 grados, la Triton es ágil en ciudad y estable en carretera. El asiento queda a 805 mm del suelo, apto para pilotos de talla media, y el manillar de 795 mm de ancho invita a una postura erguida y cómoda. Pesa 189 kilogramos en orden de marcha, poco para su cilindrada, lo que se traduce en una respuesta fulminante al cambiar de dirección y facilidad de maniobra en parado. El depósito de 14 litros permite autonomías cercanas a los 250 kilómetros en conducción mixta. La Triton luce líneas minimalistas con un toque retro moderno, depósito afilado, colín recortado y guardabarros delantero flotante, que destacan su silueta ligera. Los detalles en aluminio mecanizado, la tapa de balancines a la vista, y los colores vivos como Cosmic Yellow o Sapphire Black le confieren un aire fresco y rompedor. En conjunto es una moto que no pasa desapercibida, con personalidad propia y un precio que arranca en 8.595 euros. Moto Guzzi V7. Moto Guzzi ha retomado el concepto Sport de su V7 y no lo podía haber ejecutado de mejor manera. Es la V7 más avanzada jamás fabricada hasta la fecha, dotada de una moderna electrónica y de unos componentes de mayor calidad, y todo ello manteniendo el clasicismo que siempre ha acompañado a este modelo creado en 1967. La nueva V7 monta un corazón bicilíndrico en V a 90 grados, de 853 centímetros cúbicos, refrigerado por aire que cumple la normativa Euro 5 Plus, convirtiéndolo en el más eficiente de la saga. Gracias a su arquitectura DOHC de 2 válvulas por cilindro, el bloque entrega 67.3 caballos de fuerza a 6.900 vueltas y genera un par máximo de 79 Nm a 4.400 revoluciones por minuto, cifras que suenan discretas hasta que las pruebas en ciudad y carreteras abiertas. Con un diámetro y carrera de 84 por 77 milímetros, el motor muestra un tarado casi cuadrado para repartir bien potencia y empuje. Además, Moto Guzzi presume que el 95% del par está disponible desde apenas 3.500 vueltas, garantizando estiradas suaves y sin tirones inesperados. La refrigeración se hace únicamente por aire, con un cigüeñal longitudinal que aporta ese característico latigazo al soltar gas. La inyección electrónica va por Ride-by-Wire, con un cuerpo de 52 milímetros, logrando respuesta instantánea al puño. El combo se completa con una caja de 6 velocidades, embrague seco y transmisión final por cardán para olvidarte del mantenimiento de cadena. El esqueleto de la V7 mantiene su bastidor de doble cuna de acero tubular, un diseño que equilibra rigidez y confort y que ya ha demostrado su solvencia generación tras generación. La suspensión delantera pasa a una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro, que es ajustable en precarga para jugar con el tarado según tu estilo, ofreciendo 137 milímetros de recorrido para afrontar los baches con solvencia. Detrás, un amortiguador con ajuste de precarga y rebote brinda 119 milímetros de recorrido, lo justo para no notar cada irregularidad y mantener la línea en curva. Para detener el torbellino, la V7 Sport equipa adelante 2 discos de 320 milímetros mordidos por pinzas Brembo monobloques radiales, mientras que atrás encontramos un disco de 260 milímetros con pinza de 2 pistones flotantes. El agarre corre a cargo de neumáticos Michelin Road Classic en medida 100-90 RIN 18 adelante y 150-70 RIN 17 detrás, una combinación que invita a rodar con confianza tanto en asfalto seco como mojado.
El salto digital llega con modos de conducción Road, Rain y Sport, control de tracción desconectable y ABS de última generación. Incorpora un sensor IMU de 6 ejes que permite que el ABS y el control de tracción sean sensibles a la inclinación, para que tus derrapadas queden siempre bajo control. Además, ahora tiene control de crucero de serie, un detalle inesperado que se agradece en rutas largas. La V7 mide 2189 milímetros de largo, con una altura del asiento situada en 780 milímetros, ideal para casi cualquier piloto. El depósito aloja 21 litros, proporcionando una autonomía teórica de hasta 428.09 kilómetros. En cuanto al peso, llega a 220 kilogramos en orden de marcha, cifra contenida para su cilindrada y estilo retro. Más allá de la ficha técnica, la V7 sigue fiel a su estética minimalista, que evocan la historia de Mandelo del Lario. Disponible en 3 versiones, Stone, Special y Sport. Cada una propone un matiz distinto, desde el clasicismo de la Stone con llantas de radios hasta la deportividad camuflada de la Sport con llantas de aleación más ligeras. Todo un guiño a quienes buscan un toque de nostalgia con la tecnología justa para no quedarse atrás. Esta hermosa retro clásica italiana puede ser tuya por 9.199 euros. Suzuki SV650. Sigue siendo esa Roadster V-Twin que lo hace todo bien. Ágil en ciudad, divertida en curvas y sin excesos tecnológicos que te distraigan del pilotaje. Con un diseño que apenas ha cambiado desde el 2017, mantiene su personalidad clásica y su forma de todoterreno, ligero y divertido. Bajo el depósito late un bicilíndrico en V a 90 grados de 645 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y DOHC, que presume de una relación de compresión de 11:2:1 y cuerpos de alimentación de mariposa de 39 milímetros. Este bloque entrega unos 76.5 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 63 Nm a 6.800 revoluciones. Está diseñado para entregar el 95% del par desde apenas 3.500 vueltas para asegurar un empuje lleno y sin vacíos. La inyección SDTV, el sistema TI-ISC con Low RPM Assist y el Easy Start System garantizan arranques rápidos, respuestas suaves en bajos y cero sustos al soltar el embrague. El cambio es de 6 marchas Close Ratio, con una transmisión primaria en cadena y un embrague húmedo multidisco de actuación precisa, sin asistente antirrebote pero con un tacto ligero y consistente. La SV650 se asienta sobre un esbelto bastidor trellis de acero tubular pintado en dorado oscuro que aporta rigidez y ligereza a partes iguales. Al frente monta una horquilla convencional de 41 milímetros de diámetro con 125 milímetros de recorrido, mientras que atrás lleva un monoamortiguador de enlace con ajuste de precarga y 63 milímetros de recorrido, afinado para un compromiso ideal entre confort y precisión. La frenada la firman 2 discos flotantes de 290 milímetros con pinzas Tokiko de 4 pistones y ABS compacto en la parte delantera, mientras atrás trabaja un disco sencillo de 240 milímetros con pinza de pistón único y la misma asistencia de ABS. Calza Dunlop Rossmart 3 de medida 120-70 RIN 17 adelante y 160-60 RIN 17 detrás. Un combo que da confianza en asfalto seco y mojado sin sacrificar duración. El cuadro de instrumentos es una pantalla LCD completa que muestra marcha engranada, velocidad, revoluciones, consumo, autonomía y más, todo con iluminación regulable. Con 2.140 milímetros de largo, 760 milímetros de ancho y 1.090 milímetros de alto, se siente compacta y manejable. La altura del asiento es de 785 milímetros y la distancia libre al suelo de 135 milímetros, cifras que favorecen tanto a pilotos altos como bajitos.
Su peso en orden de marcha es de solo 198 kilogramos, convirtiéndola en una de las naked de media cilindrada más ligeras y fáciles de mover en parado. El precio base es de 7.715 euros, un coste muy competitivo para lo que ofrece. Si quieres más accesorios, Suzuki propone kits de alforjas, parabrisas, defensas y asiento tipo Café Racer, todo original. CF Moto NK675 es la naked de referencia para quienes buscan un tricilíndrico sin gastar una fortuna, nacida para llenar el escalón existente entre la 450 NK y la 800 NK. La nueva 675 NK aterriza en el catálogo de la marca china para potenciar aún más la segunda generación de la familia NK, una de las más afianzadas de la firma asiática. Equipa un bloque 3 cilindros en línea, 4 tiempos refrigerado por líquido, con distribución de OHC y 4 válvulas por cilindro, heredado de la versión SS pero sin carenados. Este propulsor de 675 centímetros cúbicos tiene un diámetro de 72 milímetros de desplazamiento y carrera de 55.2 milímetros, optimizado para ofrecer respuesta viva desde abajo. El motor entrega 95 caballos de fuerza a 11.000 revoluciones por minuto y un par máximo de 69 Nm a 8.250 revoluciones, cifras que la colocan al nivel de sus rivales japoneses y europeos. La alimentación corre a cargo de inyección Bosch EFI, con control Ride-by-Wire. La transmisión es manual de 6 velocidades con embrague húmedo multidisco y sistema CFSC Slipper que aligera el trabajo en reducciones agresivas. Bajo la carrocería minimalista se esconde un bastidor tubular de acero que busca el equilibrio entre rigidez y ligereza. Delante monta una horquilla invertida calle B de 41 milímetros ajustable en precarga, compresión y rebote con 137 milímetros de recorrido que digieren baches sin comprometer precisión. Detrás, un monoamortiguador calle B también con ajuste de precarga y rebote ofrece 137 milímetros de recorrido, permitiendo afinar la altura y dureza según tu estilo de pilotaje. La NK675 confía los frenos a J. Juan. Para detener tanto músculo, monta 2 discos delanteros de 300 milímetros mordidos por pinzas de 4 pistones y un disco trasero de 240 milímetros con pinza flotante. El sistema incorpora ABS de doble canal y control de tracción ajustable, garantizando así seguridad en frenadas fuertes y en condiciones de baja adherencia. Calzallantas de aleación vestidas con neumáticos 120-70 RIN 17 adelante y 180-55 atrás para ofrecer agarre y estabilidad en asfalto seco y mojado. La instrumentación gira en torno a una pantalla TFT a color de 5 pulgadas donde verás todo: modos de conducción, consumos, datos de marcha y más. De serie trae iluminación Full LED y conectividad Bluetooth. Y también Wi-Fi con la CF Moto Ride App, que permite registrar rutas, notificaciones y datos de telemetría. Además, presume de una aceleración de 0 a 100 en 3.9 segundos, dato nada desdeñable en esta categoría. Ofrece una postura erguida y cómoda para ciudad y carretera. La distancia entre ejes es de 1.399.54 milímetros. La altura del asiento de 810.26 milímetros permite sortear obstáculos pequeños sin dramas. Su peso en orden de marcha es de 195 kilogramos, lo que la sitúa en el grupo más ligero de las naked de medio rango, facilitando maniobras a baja velocidad. El depósito de 15 litros ofrece autonomía para rutas cortas medias sin miedo a quedarte seco. Está disponible en 2 esquemas de color, Nebula White y Nebula Black, ambos con acabados en aluminio mecanizado y detalles en contraste. Puedes disfrutar de ella por 6.590 euros. Honda CB650R. Honda refresca y da más tecnología a la CB650R, con el objetivo de que sea una de las propuestas más atractivas del segmento, haciendo hincapié en que esto sea así.
dotándola de su último y más sofisticado sistema de transmisión denominado e-clutch, de forma opcional por 300 euros. Toda una revolución, ya que se trata de un cambio automático para motos de marchas. Tenemos por tanto una moto de estilo contemporáneo que destila buen gusto y deportividad gracias a una parte ciclo de contrastada calidad y a un motor Tetra de interesantes prestaciones. Equipa un motor de 649 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con 4 cilindros en línea, doble árbol de levas de OHC y 16 válvulas para unas aceleraciones fulminantes. Gracias a la inyección electrónica PGM-EPI y a su radio de compresión de 11.61, el taco es suave en ciudad y ágil al abrir gas a fondo. En cifras redondas, entrega 94 caballos de fuerza a 12.000 revoluciones por minuto de potencia y 63 Nm de par a 9.500 revoluciones, lo que la hace competir de tú a tú con auténticas Sport Naked de media cilindrada. La respuesta del motor es lineal y con empuje desde abajo, pero no tendrás problema para llevarlo al corte de 12.000 revoluciones por minuto y notar ese repunte final. El chasis es un elegante Twin Spar de aluminio que equilibra fuerza y suavidad, ofreciendo ángulos de flexión controlados para que la moto tenga aplomo y sea muy divertida en curva. Frente a ti verás a una horquilla Showa SFF BP de 41 mm con ajuste de precarga y rebote, que filtra bien los baches sin sacrificar precisión. Detrás un amortiguador ajustable en precarga. Trabaja en armonía con un basculante sólido, manteniendo la rueda siempre pegada al suelo. En la frenada monta 2 discos de 310 mm con pinzas radiales de 4 pistones adelante y un disco de 240 mm atrás, acompañados de ABS de serie para que tus detenciones sean seguras y modulables. La gran estrella es el embrague semiautomático Honda e-clutch. Olvídate de apretar la palanca, solo preocúpate de dar pedal y disfrutar. Y si quieres tocar palanca, ahí sigue, lo mejor de ambos mundos. El control de par selectivo te permite limitar el derrape de la rueda trasera con solo pulsar un botón, ideal para salir al límite sin excesos. El cuadro de instrumentos es un TFT de 5 pulgadas, muy legible, con velocímetro grande, tacómetro, indicador de marcha, 2 trip e incluso conexión para el móvil. Y como toque futurista, toda la iluminación es 100% LED, faros intermitentes y piloto. Mezcla un faro redondo retro con cola afilada y líneas angulosas, resultando en un look rompedor y muy actual. La posición de conducción es erguida gracias a su manillar ancho, asiento a 810 mm del suelo y estriberas ligeramente retrasadas, perfecta para largos paseos o apretar en curvas. Los retrovisores se integran bien en el manillar y los paneles laterales trapezoidales realzan esa silueta musculosa que no pasa desapercibida. Con un ángulo de lanzamiento de 25.5 grados y 10 centímetros de avance, ofrece un equilibrio entre maniobrabilidad urbana y estabilidad a alta velocidad. Su peso en orden de marcha de 207 kilogramos la mantiene ágil. Su depósito de 15.5 litros da para cualquier escapada de fin de semana con consumos muy contenidos. Una auténtica Street Fighter con corazón de Cafe Racer. Lista para cualquier plan y puede ser tuya por 9.475 euros. Morbidelli M502N. Revelada el 12 de marzo del 2025, se presenta como una auténtica mini bestia naked con un motor bicilíndrico de 486 centímetros cúbicos que revela 46.94 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 45 Nm a 6.750 revoluciones, alcanzando una punta de 160 km por hora mientras apenas pesa 208 kilogramos en orden de marcha. A nivel de chasis y frenos monta un bastidor tipo diamante de acero tubular,
suspensiones upside down y ProLink ajustables junto a frenos J1 con ABS Bosch, todo rematado por una pantalla TFT a color de 4.2 pulgadas que te pone la info al alcance de un vistazo. Equipa un motor 2 cilindros en línea, 4 tiempos y 8 válvulas con doble árbol de levas DOHC y alimentado por inyección electrónica Bosch EFI para una respuesta inmediata al puño. El diámetro y carrera de 68 por 67 milímetros junto a una relación de compresión de 10-7-1 aseguran una curva de potencia lineal y un empuje muy aprovechable desde abajo. Entrega 46.94 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 45.0 Nm a 6.750 revoluciones, cifras que son generosas para su cilindrada que te permiten moverte con chispa tanto en ciudad como en carretera. El sistema de refrigeración líquida, el encendido TCI y la lubricación por presión Splash garantizan fiabilidad térmica y un latido suave, incluso a ritmo intenso, con una velocidad máxima que ronda los 160 km por hora. Un dato sorprendente en este segmento. La caja es manual, de 6 velocidades con embrague húmedo multidisco y transmisión por cadena, apostando por la simplicidad y durabilidad típica de las Naked. Aunque no lleva asistencia slipper, el tacto del embrague es ligero y preciso, facilitando reducciones rápidas sin bloqueos bruscos de la rueda trasera. Bajo la carrocería minimalista se esconde un bastidor de acero tubular tipo diamante que combina rigidez y agilidad para ofrecer una respuesta neutra en apoyo. Adelante cuenta con una horquilla invertida upside down y 119.5 milímetros de recorrido totalmente ajustables en precarga, compresión y rebote. Detrás monta un ProLink monoamortiguador ajustable con 55 milímetros de recorrido, perfecto para digerir baches y mantener la estabilidad en curva. La frenada delantera recae en 2 discos de 300 milímetros mordidos por pinzas J1 y asistidos por ABS Bosch de doble canal para un rendimiento muy seguro y predecible. Atrás lleva un disco de 240 milímetros con la misma asistencia ABS, cerrando el pack de frenada con eficacia. Calza Pirelli Angel GT 120-70 ZR17 adelante y 160-60 ZR17 detrás. Gomas que aportan un agarre inmediato en seco y buena confianza en mojado. Luce una pantalla TFT a color de 4.2 pulgadas que muestra velocidad, revoluciones, marcha engranada, consumos e información de conectividad. De serie trae ABS Bosch, control de tracción ajustable y un menú de ajustes intuitivo desde los mandos del manillar. Con 208 kilogramos en orden de marcha, se mueve con sorprendente ligereza en parado y curvas lentas. La altura del asiento es de 790 milímetros, el eje trasero está a 1420 milímetros y ofrece 165 milímetros de distancia libre al suelo. Estas son cifras que la hacen cómoda para pilotos de distintas tallas. Mide 2.145 milímetros de largo, 775 milímetros de ancho y 1.100 milímetros de alto, con un depósito de 17 litros que promete autonomía para rutas de medio recorrido. El escape upswept con acabado de metal cepillado y la carrocería desnuda refuerzan su estética menos es más. Los detalles como la integración a ras de luz trasera e intermitentes, el sillín monobloque antideslizante y el chasis expuesto conectan al piloto directamente con la máquina. Sin concesiones al exceso, la M502N grita deportividad italiana en cada ángulo, perfecta para quienes buscan pura diversión sin artificios. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo a estas compañeras que hacen de cada semáforo un reto y de cada curva una sonrisa. Lo importante no es solo la máquina, sino el placer de sentirte parte de la carretera, ya sea recorriendo la jungla urbana al amanecer o perdiéndote entre paisajes al atardecer. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas Naked te robó el corazón y por qué. Y si tienes alguna sugerencia o tu propia historia de fin de semana en moto, compártela.
Si te gustó el video, no olvides apoyarnos con tu me gusta y seguirnos para que no te pierdas los próximos videos y para hacer cada vez más grande esta familia motera. Buenas rutas a todos.